Vale. Hola a todos. Hola a todos, soy Judith Villamo Rodríguez, por si alguno de los que estáis aquí todavía no me conoce. ¿Se me escucha bien? ¿Os suena muy...? Sí, vale. Soy médico residente de último año de neurología de aquí, del Hospital Universitario de Guadalajara, y voy a dar la sesión hospitalaria que corre a cargo de nuestro servicio, que he titulado Epilepsia y Corazón, y espero que os guste. Este es el índice en donde están descritos los diferentes síntomas que vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de la presentación. Y bueno, como una breve introducción, destacar que cada vez hay más evidencia del papel que tiene el sistema nervioso como modulador de la función cardíaca. Dentro de la epilepsia, sobre todo, va a estar asociado con arritmias y riesgo de SUDEP. SUDEP es la muerte súbita e inesperada en epilepsia. Durante las crisis va a haber cambios en el ritmo cardíaco, en la presión arterial, y esos cambios en el ritmo cardíaco van a poder tener un valor localizador de determinadas epilepsias. Cada vez sabemos que no es todo lo que ocurre en el periodo entre la crisis, en el momento de la crisis, cercano a la crisis, en el momento ictal o peristal, sino que también se producen alteraciones que van más allá y que ocurren en el periodo entre las crisis o periodo interictal, que es lo que se denomina a día de hoy corazón epiléptico, que luego lo veremos más detalladamente. Y los pacientes con epilepsia van a tener, sumado a todo esto, un riesgo cardiovascular elevado por combinación de múltiples factores. Empezamos con un repaso de esa conexión a nivel anatómico de cerebro y corazón. Existe una red cerebral que está implicada en regulación del sistema nervioso autónomo. Tenemos estructuras corticales, destacando el córtex prefrontal medial, que regula otras estructuras como son el cíngulo anterior y medial, la ínsula y otras estructuras subcorticales como son amígdala e hipocampo. A su vez, estas estructuras están interconectadas y van a ejercer su acción controlando otras estructuras subcorticales y regiones troncoencefálicas, que son las que finalmente van a dar lugar a la salida del sistema nervioso autónomo y modular la función cardíaca. Aquí un poco más de detalle, comentando esas interrelaciones que hay entre esas vías, pues hemos dicho que hay unas estructuras corticales, que son el córtex prefrontal medial, la amígdala, la ínsula, sobre todo posterior, el cíngulo anterior y medial. Y esas estructuras van a converger en el hipotálamo, que el hipotálamo es como el centro integrador de todas estas señales, el procesamiento de las emociones, que todo va a converger ahí, que es como la vía común, y a su vez el hipotálamo va a regular otras estructuras como son la hipófisis, que a su vez regula las glándulas adrenales y modula esa liberación de catecolaminas, y el hipotálamo va a ejercer también su acción sobre estructuras troncoencefálicas que son muy importantes. Destacamos dos: el núcleo rostral ventrolateral del bulbo, donde se nace la información simpática que viaja y llega al ganglio estrellado, donde están las neuronas postsinápticas simpáticas que finalmente pues van a modular la acción a nivel cardíaco. Y por otro lado tenemos el núcleo dorsal del vago y núcleo ambiguo, que son los que modulan el flujo de la actividad parasimpática. Destacar el núcleo del tracto solitario, que a su vez modula las aferencias que vienen de los quimiorreceptores y los varoreceptores, que los varoreceptores, como recordamos, van a ver esas diferencias que hay en la presión arterial, los quimiorreceptores esas diferencias con las presiones de oxígeno, de CO2 y de pH, y esa información va a estar en los senos y cuerpos carotídeos y en el arco aórtico, y donde la van a recibir es en el núcleo del tracto solitario, que a su vez pues va a hacer sinapsis con el núcleo dorsal del vago y se va a modular toda esta interrelación. Esto es un poco lo mismo, simplemente destacar eso, que tenemos aferencias que viajan desde el corazón y del tórax a través de los nervios craneales 10º y 9º. Y esto, pues un poquito a modo más de curiosidad, se ha intentado ver qué papel tiene la ínsula en todo esto y si hay alguna diferencia entre si estamos hablando de la ínsula izquierda o de la ínsula derecha.
estudios clásicos pues parece que apoyan que cuando se activa en determinados tipos de epilepsia, como en epilesias del lóbulo temporal derecho, cuando se produce una descarga a ese nivel, se activa el sistema parasimpático y lo que predomina son alteraciones del sistema nervioso autónomo en forma de bradicardias, bloqueos, asistolias. En cambio, cuando se activa la ínsula izquierda, pues parece que predomina el sistema simpático e induce más respuestas en forma de taquiarritmias. Pero bueno, esto parece que es más complejo, no queda del todo claro y ahora modelos más recientes pues parece que apoyan que el sistema parasimpático se encuentra más relacionado con la ínsula del hemisferio dominante y el sistema simpático con la ínsula del hemisferio no dominante. Y bueno, hablando de esa relación, ya un poquito más práctico de la epilepsia y corazón, pues sabemos que durante el periodo ictal, sobre todo en esas crisis tónico-clónicas generalizadas bilaterales, que son en las que hay un mayor estrés, una mayor liberación de catecolaminas, va a ser donde se va a poder producir una isquemia transitoria del miocardio. Entonces, esto va a producir un aumento del riesgo arritmogénico. Entonces, en aquellas epilepsias que están mal controladas, en esas epilepsias farmacoresistentes, al final lo que va pasando es que se va acumulando daño miocárdico por liberación de catecolaminas. Eso va a inducir procesos de fibrosis, disminución de función sistólica y diastólica y un mayor riesgo de infarto agudo de miocardio, que va a ser lo que a día de hoy se denomina corazón epiléptico, ese daño acumulativo que está entre las crisis. Y todo esto pues va a estar influenciado por factores internos y externos como canalopatías que afectan a genes del corazón y del cerebro, fármacos anticrisis que alteran perfil lipídico, conducción cardíaca y sedentarismo. Los pacientes epilépticos que están mal controlados al final pues tienen en muchas ocasiones pues miedo a hacer ciertas actividades y pueden adoptar conductas y una vida un poco más sedentaria. Entonces, comenzando a hablar del SUDEP, que siempre es como el principal protagonista, pues el SUDEP hemos dicho que es la muerte repentina e inesperada de una persona con epilepsia. La definición como tal es esa muerte súbita que nos espera, que se observa o no, de causa no traumática ni por ahogamiento, que ocurre en un paciente con epilepsia en circunstancias habituales, en el cual se ha evidenciado o no una crisis y se ha descartado un estatus epiléptico y la autopsia no revela nada. Entonces, en función del nivel de certeza que estemos, pues se clasifica en definitivo cuando cumple la definición y la autopsia no revela nada, en probable cuando cumple la definición pero no hay autopsia, en posible cuando pues, la historia al final no nos deja ver que del todo cómo ha sido ese fallecimiento y no hay autopsia, y quasi SUDEP cuando es un paciente con epilepsia que sobrevive más de una hora a maniobras de resucitación después de una parada cardiorrespiratoria. La incidencia, aunque esto puede variar un poco, es en torno a 1,4 casos por cada 1000 habitantes años. Se ha visto que esta muerte atribuible a la enfermedad es más frecuente en gente joven, menores de 45 años. Y la etiología pues, aún sigue siendo desconocida, pero parece que sobre todo están implicadas las arritmias que ocurren en el periodo post-ictal. Factores de riesgo, pues como podemos saber, son la epilepsia refractaria, las crisis tónico-clónicas bilaterales, crisis nocturnas, dormir, vivir solo y la posición de dormir en decúbito prono. ¿Por qué se produce? Pues al final lo que ocurre es una disfunción respiratoria, se produce una taquipnea tras la crisis que lleva a una disfunción cardíaca inducida por este mecanismo y hay una apnea central ictal y una parada cardiorrespiratoria. Entonces, ¿qué acciones durante una crisis hay que hacer pues, para evitar el riesgo de SUDEP? Simplemente estimular y movilizar al paciente, aspirar mucosidades, colocar oxígeno a alto flujo y colocar en la posición de seguridad en decúbito lateral una vez que se ha resuelto la fase tónica de la misma. Aquí está resumido un poco en función de la fase en la que nos encontremos en relación a esa crisis epiléptica, el riesgo de SUDEP. Entonces, en el periodo interictal que hemos dicho, en el periodo entre las crisis, pues aquí es lo que ocurre, lo que hemos denominado corazón epiléptico, que se produce pues, por esas zonas que hemos dicho que puede haber de fibrosis y ese daño miocárdico y que también afecta incluso a nivel de las coronarias, pues se pueden producir arritmias, isquemia miocárdica y fallo cardíaco. En la fase preictal, que ahí ya empieza a aumentar un poco el riesgo de SUDEP, simplemente lo que suele producirse es como un aumento del ritmo cardíaco, una taquicardia. De hecho, esto en algunos
sitios se están usando como sistemas pues, para intentar anticiparse a las crisis con esa taquicardia que parece que precede pues, en torno a unos 30 segundos al inicio ictal. En cuanto a la propia fase ictal, la fase de la crisis, lo más frecuente es que se produzca una aceleración del ritmo cardíaco y ocurra una taquicardia sinusal. Más grave y menos frecuente pues sería que se produzca una bradicardia, bloqueos, incluso lo más grave de todo, la sistolia ictal. También en esta fase pueden haber otras alteraciones más de tipo disfunción estructural, como el síndrome de Takotsubo y la isquemia miocárdica transitoria, aunque van a predominar en la fase posictal. Las alteraciones que ocurren en esta fase sobre todo van a ser debidas a epilesias focales que están localizadas cerca de esa red autonómica central, como son las epilesias del lóbulo temporal, frontal e insular. Y a nivel de la fase posictal, que es donde está ese riesgo sobre todo más aumentado de SUDEP, pues lo que vemos son también alteraciones del ritmo cardíaco, electrocardiográficas, y puede aparecer el síndrome de Takotsubo, la sistolia posictal, que es lo que hemos dicho que más riesgo entraña de SUDEP, y arritmias ventriculares, que estas sí que son más infrecuentes, y sobre todo esto se asocia a pacientes con crisis tónico-clónicas generalizadas. Entonces, con todo esto, pues vemos que los pacientes con epilepsia tienen un riesgo de muerte prematura de 2 a 3 veces mayor que la población general, y que todo esto va más allá que el SUDEP, que siempre es lo que habíamos comentado, porque ahora conocemos que la muerte en relación a ese corazón epiléptico es la que más daño hace, y que suele aparecer en gente pues ya más mayor, que va acumulando ese daño que hemos dicho. Entonces, esto es un poco lo mismo que estábamos comentando, las alteraciones implicadas en epilepsia a nivel cardíaco, que al final pues, pueden desarrollar cualquier tipo de complicación con mayor o menor frecuencia, pues como hemos ido comentando. ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos de esto que hemos dicho, corazón epiléptico? Pues tener una epilepsia crónica con o sin farmacoresistencia, que haya un daño miocárdico o un riesgo de arritmias en el electrocardiograma, que se pueden ver por determinados signos indirectos, como ondas P aumentadas de tamaño y más anchas, las ondas Q, complejos QRS y intervalos QT más alargados, y por esas ondas T alternantes y presión o elevación del ST. Por otro lado, tiene que haber una alteración del tono autonómico, y eso ¿cómo se va a medir? Pues se va a medir viendo que haya mucha variabilidad de ese ritmo cardíaco, de ese intervalo. Y también se tiene que objetivar que haya una disfunción diastólica a nivel ecocardiográfico y una hiperlipidemia y una aterosclerosis acelerada con la edad, que lo podemos medir por niveles analíticos, pero también una cosa que usamos mucho a día de hoy los neurólogos es la ecografía de Doppler supraórticos, en el que podemos medir el grosor de la íntima media en la carótida. Entonces, ¿qué se produce? Hemos dicho, pues ese daño coronario miocárdico continuado como consecuencia de una hipersensibilidad cortical un poco mantenida. Otras complicaciones que pueden aparecer y que tenemos que tener en cuenta, sobre todo a nivel de la fase posictal, es el síndrome de Takotsubo, miocardiopatía por estrés, que al final lo que va a simular es un síndrome coronario agudo de cara anterior, y que se va a producir por una activación súbita del sistema nervioso simpático, que va a llevar a un aumento de catecolaminas y a un espasmo de las arterias coronarias. Entonces, los criterios de diagnóstico pues, son que se confirma una disfunción ventricular izquierda transitoria, puede haber un trigger físico emocional, pero no es necesario para que esto ocurra. En enfermedades neurológicas puede aparecer en relación con la HSA, con el ictus, el AIT o las crisis epilépticas, como estamos viendo ahora mismo, y en un porcentaje muy importante hay alteraciones a nivel del electrocardiograma, en torno a elevación o depresión del segmento ST. Sin embargo, hay casos raros en los que no hay estas alteraciones. Sí que debe haber una elevación, al menos moderada, de troponinas y de CK, y una elevación más marcada del BNP. Que tenga una enfermedad coronaria persistente no lo va a excluir, y lo que sí que tenemos que descartar es que no haya una miocarditis infecciosa, y en las mujeres posmenopáusicas parece que está acentuado este síndrome de Takotsubo. A nivel práctico, pues a nivel ecocardiográfico lo que se va a poder ver es como esta balonización apical característica, y cuando lo vamos a sospechar, pues sobre todo suele ocurrir entre la primera hora hasta las 12 horas tras la crisis o el estatus, y habrá que pensar en ello cuando es un paciente
que se desatura, que se hipotensa de manera inexplicable durante o tras una crisis epiléptica. Sobre todo esto ocurre en las crisis tónico-clónicas generalizadas, bilaterales, entonces es importante realizar el electrocardiograma y monitorizar a estos pacientes. Otra causa un poco más infrecuente, pero que puede producirse tras lesiones agudas del sistema nervioso central, el mecanismo por el que se produce el edema pulmonar neurogénico es por una activación del sistema simpático extensiva, que eso libera catecolaminas y al final pues induce una vasoconstricción sistémica que disminuye el retorno venoso hacia el corazón derecho, aumentando la presión a nivel pulmonar y rompiendo esa barrera alveolo-pulmonar, dejando que se acumule edema intersticial. Al final esto es un diagnóstico de exclusión y hay que excluir alteraciones cardíacas y pulmonares lo primero de todo, pero sí que se puede ver en estos contextos. Entonces es importante realizar una radiografía de tórax tras una crisis tónico-clónica generalizada y se manejará con oxígeno inicialmente, pero en algunos casos habrá que requerir ventilación mecánica no invasiva, incluso intubación. Hablando de esas canalopatías, de esas alteraciones en genes que vinculan epilepsia y arritmias, pues aquí hay una lista muy larga, pero vamos a comentar estas de aquí, que son los genes que están implicados sobre todo en desarrollar SUDEP. Entonces, a nivel cardíaco tenemos el KCNQ1, el SCN5A y el KCNH2, que sobre todo lo que dan es un síndrome de QT largo. Entonces, es importante fijarnos en el electrocardiograma, en las ondas T melladas, en las derivaciones V2 y V4, que se relacionan con KCNH2, que son estas de aquí. Vale. Y luego, también importante comentar las mutaciones en rianodina, que lo que inducen son taquicardias colinérgicas y que hacen que en momentos de estrés pues, puedan dar arritmias muy, muy graves. En cuanto a genes cerebrales, destacamos SCN1A, SCN8A y KCNA1, que se asocian a arritmias en el periodo ictal o perictal, y que KCNA1 pues, puede inducir fibrilación auricular y bloqueos auriculoventriculares. Entonces, un poco a nivel práctico, pues cuando hay que monitorizar o hacer electrocardiograma a estos pacientes, pues al diagnóstico siempre, y que encontremos un síndrome de QT largo o QT corto, pues como hemos visto, no va a excluir el diagnóstico en epilepsia, sino que puede ser concomitante. Tenemos que tener cuidado de monitorizar a los pacientes en los que iniciamos bloqueantes de canales de sodio, sobre todo es cuando los iniciemos a dosis altas o estén en asociación con otros fármacos cronotrópicos o dromotrópicos negativos, pues por ejemplo calcioantagonistas, betabloqueantes. También en aquellos pacientes que cambia la semiología de sus crisis, parece que su crisis no es habitual, pues hay que descartar que no haya un ataque o una bradiarritmia. En el caso de que nos encontremos una bradiarritmia, una taquiarritmia de forma incidental, por ejemplo en la urgencia, en un paciente epiléptico, pues en algunos casos sí que tendremos que plantearnos si va a ser necesario colocar sobre todo un marcapasos, aunque sea de forma transitoria, que eso ahora lo hablaremos. Y por otro lado, pues siempre que un paciente con una crisis epiléptica tenga un dolor torácico, habrá que descartar un tacosubo o un infarto de miocardio. Entonces, ¿cuándo nos vamos a plantear implantar un marcapasos en estos pacientes epilépticos? Pues, como hemos comentado, las arritmias ictales y posictales pues, pueden dar lugar a pérdida de consciencia, a caídas y a SUDEP. Entonces, esto va a requerir un manejo multidisciplinar, por un lado, por parte del neurólogo, ajustando en la medida de lo posible los fármacos anticrisis y planteando si en algún caso fuera necesario se pudiera realizar la cirugía de epilepsia. Y en otros casos pues se necesitará de los cardiólogos para el implante de un marcapasos. Entonces, ¿cómo definimos la sistolia ictal? Pues como esa pausa cardíaca que dura al menos 3 segundos durante una crisis, que sobre todo va a ocurrir en esas crisis que hemos dicho que están cerca de la red autonómica central, y suelen empezar 30 segundos tras la misma y durar como unos 20 de media. Entonces, aquí va a ser bastante útil utilizar pues, un video-G, o si no se puede, porque no se dispone en el centro, pues un Holte subcutáneo. ¿Y cuándo se considerará implantarlo? Pues en pacientes que tengan síncopes de repetición o caídas por asistolia ictal, que hay que tener cuidado porque no todo lo que ocurre pues, en epilepsia pues, va a ser crisis y no todo va a ser también bradiarritmia, sino que también estos pacientes pues, pueden tener síncopes vasovagales. En aquellos casos en los que haya
una sistolia prolongada que se define por mayor a 6 segundos, que eso se ha visto que está asociado con alto riesgo de síncope y de sudez, y en pacientes en general que hay un mal control de una epilepsia farmacoresistente que induce a sistolias sictales y que tiene un alto riesgo de sudez. Entonces traigo este caso simplemente pues para ilustrarlo, porque me parecía bonito. Voy a contarlo, no voy a contar todo lo que está aquí. Es comentar pues una mujer de 33 años que fue diagnosticada pues cuando era joven de una epilepsia autolimitada con puntas centrotemporales, que estaba bien controlada con carbamazepina y se abandonó el tratamiento. Pero años después pues viene por episodios que son nuevos, que no le recuerdan a sus crisis habituales, que realmente son como desplomes súbitos y un poquito de rigidez en extremidades superiores. No se ha controlado ni con la cosamida, ni cenobamato, ni la levetiracetam. Ha probado otros fármacos como valproicos, carbamazepina y carbamazepina, que tampoco han sido eficaces. Entonces se le ingresa para un electroencefalograma y previamente al ingreso pues se le hace un electrocardiograma bastante repetidas en ocasiones y todo estaba normal. Entonces en el videoelectroencefalograma lo que se ve es que aquí a nivel temporal derecho empieza a aparecer una actividad rápida que luego pues se hace bilateral, propaga a la región homóloga contralateral, y que si nos fijamos en la tira del electrocardiograma pues va induciendo una bradicardia y llega finalmente a una asistolia. Entonces esto a nivel del electroencefalograma pues refleja que hay una supresión empieza a suprimirse la actividad un poco de forma difusa, y que aquí cuando empieza a recuperarse la paciente, porque en este momento estaba muy pálida, tenía atonía, pues vemos que empieza a aparecer como un enlentecimiento bastante difuso, está artefactado porque la paciente pues empieza a hacer unas sacudidas así muy breves en miembros superiores, que parece todo que van en relación con esta sistolia ictal que está teniendo. Entonces se le repite una resonancia en un centro con mayor calidad, una de 3 telas, y se ve aquí que hay un poco de engrosamiento difuso a nivel de la ínsula derecha. Entonces, mientras que se plantea operar a esta paciente de esa displasia cortical focal, pues se le implanta un marcapasos. Entonces, la asistolia ictal va a ser una causa de síncope recurrente inexplicable. En las asistolias que duran menos de 6 segundos parece que el riesgo de sudez no es muy alto y podemos intentar optimizar fármacos y plantear cirugía de epilepsia, pero cuando es mayor de 6 segundos sí que parece que a lo mejor hay que plantearse, aunque sea de forma transitoria, colocar un marcapaso. Es probable que la frecuencia de estas histolias esté subestimada, pues porque en todos los centros no hay estas técnicas y es difícil pues que se pueda cuantificar, y también tener cuidado porque sobre todo si ponemos fármacos arritmogénicos como bloqueadores del canal de sodio, pues puede aumentarlo. Esto simplemente unas pinceladas, pues porque ahora en gente más joven se está planteando como una alternativa al marcapasos. Aquí lo que hacen es ablacionar por radiofrecuencia o por criablación los ganglios parasimpáticos intracardíacos localizados a nivel del epicardio auricular, pues con el objetivo de disminuir ese tono vagal excesivo que acompañan a algunos tipos de crisis. Y comentar que, como hemos dicho, que al final los pacientes epilépticos tienen un riesgo cardiovascular elevado y que puede estar influenciado por esos fármacos anticrisis. Algunos afectan negativamente al perfil lipídico, como vamos a ver aquí, que sobre todo la carbamazepina y el valproico son de los que más afectan. Luego otros afectan a las alteraciones de la conducción cardíaca, y comentar, pues bueno, que siempre tenemos que tener cuidado con los bloqueantes de canales de sodios, con la lacosamida, y con la lamotrigina hay discrepancias porque inicialmente parece que también cuando subiéramos dosis teníamos que tener un control más estrecho y realizar electrocardiogramas seriados, pero bueno, últimamente parece que no se ha visto que tenga un efecto negativo. Entonces vamos a realizar un poco electrocardiograma en todas estas situaciones que hemos comentado, pues cuando haya alteraciones electrolíticas, sea un paciente mayor por ese riesgo de corazón epiléptico, y cuando estemos administrando otras sustancias, como hemos dicho, fármacos cronotrópicos concomitantemente.
Y si no tenemos alteraciones y no ocurre nada de esto, simplemente hay que titular bajito los bloqueantes de canales de sodio. Si tenemos alguna alteración estructural o a nivel de conducción, habrá que evitar esos bloqueantes. Y controlar el perfil lipídico, pues en mayores de 20 años, con cada 4 o 6 años vale, pero en mayores de 40 habrá que ajustarlo por esas escalas que hay de riesgo cardiovascular. Otra complicación cardíaca que puede ocurrir en epilepsia, que últimamente se hace más, es en relación con la estimulación del nervio vago, que se usa pues en aquellas epilepsias que son farmacoresistentes y que no se pueden beneficiar de una cirugía que consiste en una implantación de estos electrodos rodeando lo que es el vago izquierdo. Normalmente se usa el vago izquierdo porque al final tiene una menor influencia sobre el nodo sinusal y tiene mayor aferencia a nivel cerebral. Entonces parece que usando el vago izquierdo hay pocas complicaciones, pero sí que durante el momento de la crisis, que el estimulador ahí descarga, pues sí que parece que inducen bradicardias episódicas y hay que tener un poco de cuidado. Y un poco, pues a modo de conclusión, pues no todo lo que parece una crisis epiléptica lo es, y es importante diferenciarlo del síncope convulsivo. Entonces, para ello tenemos algunas escalas validadas, como es el Sheldon Score, que tiene un diagnóstico con un 94% de sensibilidad y especificidad. Entonces, algo que es muy característico de una crisis epiléptica y que no lo va a tener un síncope es esta mordedura lingual lateral que tiene las crisis, que de hecho en esta escala puntúa 2 puntos solamente por eso. Y los síncopes, sin embargo, pues lo que se suele morder, ¿no?, es la puntita de la lengua. Entonces, cuando tiene una puntuación de más de 2 puntos es bastante probable que haya una crisis epiléptica. Un punto no va a ser concluyente y menos de un punto será compatible con un síncope. Y alguna otra cosa que nos pueda ayudar en el momento de la urgencia, pues van a ser algunos biomarcadores séricos, que algunos sí que van a ser útiles y otros no tanto. En algunos centros que está disponible la prolactina, pues se ha visto que sí que tiene una alta especificidad, hasta el 96%, aunque la sensibilidad es algo moderada, y que tiene un pico muy rápido después de las crisis, se elevan los 10-20 minutos positales. Entonces, esto va a ser útil pues un poco pues para diferenciar trastornos paroxísticos no epilépticos o síncopes, porque ahí no se eleva. La CK pues también es útil, lo que pasa que tenemos que saber que el pico en el que se eleva es a partir de las 24-72 horas, por lo que en las primeras horas la elevación va a ser muy modesta y no nos va a ser del todo útil. También se ha visto que esto tiene una alta especificidad. El amonio parece que también puede estar validado en bastantes estudios y que sí que se eleva un poquito más inicialmente. Por otro lado, el lactato sabemos que sí que es precoz, que se eleva a la hora o a las 2 horas de la crisis tónico-clónica, y el punto de corte que establecen las guías es de 2,45. Otros biomarcadores sí que parece que no tienen tanta utilidad, se han usado a veces las troponinas, el BNP, pero eso solamente pues en contextos específicos, como hemos dicho, en los que haya riesgo de afectación del corazón, pues no se van a elevar. Y luego el cortisol, el GH, la CTH y la urea se van a elevar también en trastornos paroxísticos no epilépticos, en síncopes y situaciones de estrés. Entonces, un poco a modo de conclusión, reflejar que esa relación cerebro-corazón es importante conocerla, que es compleja, pero que es necesario, que la variabilidad en el ritmo cardíaco antes de las crisis, esa taquicardia que hemos comentado, pues puede predecir el evento ictal y se están instaurando sistemas de detención temprana en torno a esto, que las arritmias posictales son las que tienen un mayor riesgo de desarrollar SUDEP, que a nivel ictal, sobre todo, más frecuentes que encontremos una taquicardia sinusal sin más, pero que puede haber casos de asistolia ictal que son graves. Cuando la sistolia es prolongada, más de 6 segundos, o hay una epilepsia muy farmacoresistente que induce a sistolias ictales o posictales, habría que plantear un marcapasos, aunque fuera de forma transitoria, y en gente joven pues se puede indicar la cardioneuroablación. Siempre hay que realizar un electrocardiograma, enzimas cardíacas y radiografía de tórax tras una crisis tónico-clónica generalizada en la urgencia, y no solo son las alteraciones que hemos dicho cercano al momento de la crisis, sino esas alteraciones que pueden ocurrir y que no son visibles a simple vista, las interictales, pues son las que influyen en la mortalidad en pacientes epilépticos, que es lo que hemos denominado ese corazón epiléptico. Entonces ahí influye la genética, como hemos visto, canalopatías, determinados fármacos y
nuevamente pues esa farmacoresistencia. Que existen escalas como el Sheldon Score y biomarcadores séricos que nos pueden ayudar al diagnóstico diferencial entre trastornos paroxísticos no epilépticos, síncopes y crisis epilépticas. Que no todos los marcadores van a ser útiles y que el lactato pues, es bastante precoz y que hay que saber que el pico de la ceca es a partir de las 24-72 horas. Esta es la bibliografía que he empleado y eso es todo. Muchas gracias y si os animáis, pues colaborar con la epilepsia. Si tenéis algo, sí.